Hemos mencionado varias veces que la caracterización mediante ADN puede ser categorizada según técnicas basadas en PCR o técnicas que no están basadas en PCR. Ya hemos desarrollado las técnicas basadas en la reacción en cadena de la polimerasa. Veamos ahora una de las técnicas que no se basa en la reacción en cadena de la polimerasa, como lo es el RFLP o Restriction Fragment Length Polymorphism. Como puede verse, RFLP no es más que un acrónimo de la técnica, que en español simplemente va a ser el polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción. Para poder entender la técnica es necesario que acudamos a un pequeño marco teórico, sobre todo para ver qué es esta palabra de restricción. En unas cuantas bacterias se han identificado algunos mecanismos de defensa contra lo que llaman bacteriófagos, es decir, hay algunas bacterias que son atacadas por algunos virus llamados bacteriófagos que insertan su ácido nucleico y utilizan el ácido nucleico de la bacteria para poder multiplicarse. En la historia evolutiva de estas bacterias, algunas especies han desarrollado mecanismos de defensa llamados enzimas de restricción. No es más que una enzima nucleasa, es decir, una enzima que rompe enlaces de ácidos nucleicos y al romper ese ácido nucleico lo inactiva. Es decir, ante la presencia del ácido nucleico de un bacteriófago, la enzima de restricción atacará a ese ácido nucleico y hará la ruptura de ese ácido nucleico, incapacitándolo en su función, por lo tanto logrando la defensa de la bacteria. Veámoslo con un poco más de detalle. Supongamos que en esta bacteria se presenta un ácido nucleico desconocido para la bacteria, por lo tanto se activan las enzimas de restricción, la enzima de restricción ataca ese ácido nucleico, supongamos que la secuencia del ácido nucleico es la que estamos viendo en pantalla, y la enzima lo que va a hacer es reconocer secuencias específicas del ácido nucleico y lograr la ruptura. En este caso vamos a tomar como ejemplo una de las enzimas, llamada la EcoR1, que identifica secuencias guanina, adenina, adenina, timina, timina, citosina. Es lo que llamamos secuencias palindrómicas, es decir, si leemos en este caso de izquierda a derecha GAATTC, en el complementario de derecha a izquierda vamos a leer exactamente lo mismo, GAATTC, es decir, esta es una secuencia palindrómica. En el caso de esta enzima reconoce esa secuencia y al reconocer esa secuencia logra la acción nucleasa rompiendo los enlaces internucleotídicos en esta banda entre la guanina y la adenina, en esta banda también entre la guanina y la adenina. Logra romper, queda ese segmento, sigue avanzando y la enzima va a buscar más secuencias que sean GAATTC. En este caso identifica esta que está acá, rompe entre guaninas y adeninas, se crea un nuevo segmento, sigue avanzando, no consigue otra, por lo tanto, después que la enzima de restricción actúa, quedan 3 segmentos de ácido nucleico, ya no es el ácido nucleico completo del virus, por lo tanto ya este ácido nucleico no puede actuar. Ya la bacteria, gracias a la enzima de restricción, ha inhabilitado la acción de este ácido nucleico del virus. Esto ha sido utilizado en biología molecular porque se han logrado aislar enzimas de restricción de varias especies de bacterias. Es así como se ha logrado aislar lo que llaman la EcoR1, justamente la que acabamos de ver. EcoR1 es mencionada de esa manera porque viene de Escherichia coli, es la enzima de restricción 1, va a romper entre guaninas y adeninas, logrando entonces esta separación de segmentos. Otra enzima, la HIM3, proviene de Haemophilus influenzae, donde reconoce otra secuencia de ADN específica, adenina, adenina, guanina, citosina, timina, timina, logra la ruptura entre las dos adeninas. De esta manera, se pueden entonces separar individuos que morfológicamente pudiesen parecer iguales al aislar su ADN y someter ese ADN a una misma enzima de restricción. Por ejemplo, si aislamos ADN de este individuo, colocamos cada uno en un recipiente en presencia de EcoR1 o una enzima de restricción, en este caso va a identificar en 2 sitios el sitio de corte, por lo tanto se van a generar 3 segmentos, este segmento y este segmento de ADN, mientras que si comparamos este ADN con este ADN,
podemos visualizar que son exactamente iguales, excepto en este par de nucleótidos, donde en alguno de ellos hay una mutación. Por lo tanto, en vez de timina, aquí hay citosina. Al no existir a este nivel la secuencia GAATTC debido a esta mutación, la enzima de restricción no reconoce este sitio, por lo tanto aquí no va a haber corte. En este ADN solamente habrá este sitio de corte generando dos segmentos. En este ADN existirán dos sitios de corte generando los tres segmentos ya mencionados. Aquí tenemos los tres segmentos de este ADN, los dos segmentos de este ADN. Nótese que hay una propiedad en estos cortes, realmente no es utilizada en RFLP, pero sí es utilizada en otras aplicaciones de la biología molecular, que los segmentos que se generan por cortes en la enzima de restricción no son segmentos planos, es decir, quedan algunas partes de una banda que ya no están, no tienen el complementario en la otra banda. Esto genera lo que llaman en inglés los sticky ends, que pudiéramos traducir algo así como los extremos pegajosos del ADN. Esto va a permitir que él pueda acoplarse a otros segmentos de ADN. Repito, esto no tiene ninguna aplicación en RFLP, pero sí tiene aplicaciones en otro tipo de herramientas, por ejemplo, en las construcciones de genotecas, puede tener alguna aplicación. Bien, seguimos entonces con lo que es el RFLP. En teoría, si yo tomara contenido de este recipiente, contenido del otro recipiente, y lo sometiéramos a electroforesis, en teoría yo debería tener algo como esto: tres segmentos de esta muestra, dos segmentos de esta muestra representando los segmentos que se generaron después de los cortes de la enzima de restricción, y son distintos los sitios de corte, pues porque son ADN distintos. De esta manera, dos individuos morfológicamente iguales puedo diferenciarlos a nivel molecular de esta manera. Sin embargo, he mencionado que esto es lo que ocurriría en teoría, que verdaderamente en la práctica lo que va a ocurrir es algo como esto. La razón: existe una gran cantidad de sitios de restricción, es decir, esta secuencia se puede repetir muchas veces en el genoma de todo este ADN, esta secuencia se puede repetir muchas veces en el genoma de todo el ADN. Eso va a permitir que se generen una gran cantidad de bandas, en tal cantidad que prácticamente son indiferenciables este fingerprint de este fingerprint. Por lo tanto, se recurre a un segundo paso, una técnica llamada la hibridación in situ o hibridación Southern. Esta hibridación se va a lograr de esta manera: en un recipiente con un buffer, una solución tampón, se va a colocar una esponja. Sobre esa esponja se va a colocar el gel de electroforesis, ya una vez que se corrió, por supuesto. Sobre ese gel se va a colocar un filtro de nitrocelulosa y sobre él papel absorbente. Esto va a hacer que el potencial hídrico permita que el flujo del buffer sea ascendente, va desde la solución hasta el papel absorbente que está totalmente seco, y cuando está subiendo de esta manera, las bandas que están en el gel serán transferidas a este filtro, es decir, serán atrapadas por el filtro de nitrocelulosa. Es decir, cuando quitamos ese papel absorbente, me queda el filtro de nitrocelulosa con las bandas exactamente en la misma posición que estaban en el gel. Bandas que están ya desnaturalizadas, bandas simples. Esas bandas simples las vamos a transferir a un recipiente que va a tener sondas de ADN marcadas radioactivamente, donde esas sondas de ADN marcadas radioactivamente simplemente es una secuencia de ADN particular. Tenemos millones de copias de ese segmento marcado radioactivamente en este recipiente, en un buffer. Al colocar el filtro de nitrocelulosa, o al transferir ese filtro de nitrocelulosa que estaba acá y que atrapó las bandas exactamente en la misma posición hacia acá, se va a dar la oportunidad que este segmento de ADN busque el complementario que tenga en estas bandas, y eso pudiera generar algo como esto, donde colocamos un material que permita detectar la radioactividad. Esto es lo que vamos a llamar la autorradiografía, y en la autorradiografía vamos a conseguirnos con algo como esto. Si esta fue la hibridación, conseguiremos dos bandas por acá, una banda por acá, es decir, estamos separando dos individuos que morfológicamente parecían iguales o son iguales. A nivel molecular los podemos diferenciar
debido a que los sitios de restricción que tenían los respectivos ADN eran distintos y también distintas las secuencias de ADN de los productos generados de esa restricción por parte de la enzima. Esto nos da una doble oportunidad de diferenciar individuos a nivel molecular. Es necesario destacar, para evitar confusiones cuando se hagan revisiones en la literatura, que esta hibridación in situ es llamada Southern blot. Southern es simplemente el apellido de quien lo inventó, pero Southern en inglés también quiere decir sureño. Entonces, posteriormente se generaron algunas técnicas en las cuales se hacía hibridación de ARN con ADN, donde la sonda era ARN, para identificar en qué banda de ADN se hacía la transcripción de determinado ARN. Debido a que la técnica era muy parecida al Southern blot, pues, quien lo hizo le colocó el nombre de Northern blot. Esto es norteño, simplemente se hizo la analogía con los signos cardinales, norte, sur, este, oeste. Pues llamado sureño, ya que existía una técnica llamada sureña, que repito, no es que era sureño, eso era el apellido de la persona, pues, le colocaron entonces norteño, la hibridación northern, y posteriormente se hizo otra técnica que es para identificar proteínas. Se hace electroforesis de proteínas, se tienen las proteínas, se generan algunos anticuerpos a manera de sonda, y eso permite la identificación de proteínas, y esto es lo que llamamos el Western blot. Bien, sin embargo, para RFLP lo que hemos visto es que hay dos etapas. Hay primeramente una restricción por parte de una enzima y posteriormente la hibridación in situ o el Southern blot.